Estimados amigos, muy buenos días y buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva capacitación NIG en la que hablaremos de captación inmobiliaria. Como muestra en la imagen, lo que queremos conseguir en esta capacitación es poder atraer personas o clientes para poder ofrecerles nuestro servicio. Veamos entonces cuáles son los objetivos de esta capacitación. Son 5. Primero, conocer cuáles son los métodos de captación inmobiliaria, tanto activos como pasivos. Aprender a visualizar cuáles son nuestros grupos sociales de pertenencia y cómo podemos influir en ellos. Tercero, aprender sobre el canje de propiedades. Cuarto, aprender a cómo captar propiedades cuando vemos avisos inmobiliarios, por ejemplo, en las calles, o también cómo captar propiedades de los avisos inmobiliarios que están en los portales. Finalmente, entender la importancia de la tarjeta de presentación y cómo usarla adecuadamente. Captación inmobiliaria. ¿Qué es la captación inmobiliaria? La vamos a definir como todas las gestiones realizadas por el corredor de propiedades con el objetivo de conseguir inmuebles para la venta o arriendo. Vamos a definir la captación inmobiliaria en dos tipos. La pasiva, en que el cliente acude a nosotros. Un contacto o una persona relacionada a un contacto o un ex cliente solicita nuestros servicios de corredor de propiedades. Eso es captación pasiva. Captación activa es que nosotros acudimos al cliente para ofrecerle nuestro servicio. ¿Ya? Por ejemplo, el corredor capta una propiedad fuera de sus círculos en una situación informal, cuando escucha una conversación o cuando ve un aviso publicado en la calle. Eso es captación activa de cliente. Con el tiempo vamos a ver que aumenta la captación pasiva de propiedades debido a que más personas nos van identificando como corredores de propiedades, conocen de nuestro servicio o han sido atendidos por nosotros. Captación pasiva de clientes. Lo que vamos a ver ahora es la diferencia o la definición de contactos cercanos y contactos lejanos. Entonces, en un primer acercamiento, podríamos categorizar todos nuestros contactos sociales en dos niveles, definidos como contactos cercanos y contactos lejanos. El primer grupo con el que tenemos que trabajar como corredores son nuestros contactos cercanos. ¿Qué son los contactos cercanos? El grupo de contactos cercanos está compuesto por todos nuestros contactos con los que tenemos una relación de confianza que podríamos definir como personas que pensamos que nos pueden ayudar y personas que nos quieren ayudar, ¿ya? A ellos hay que directamente contarles que estamos trabajando en corretaje de propiedades para que nos puedan ayudar con la captación. Captación pasiva de propiedades en contactos cercanos. Vamos a definir los contactos cercanos principalmente como tres grupos: la familia, los amigos y las personas de confianza que cumplan con el requisito de que nos quieren ayudar y nos pueden ayudar. ¿Qué hacer entonces con los contactos cercanos? Hay que pedirles directamente que nos ayuden a captar propiedades. En otras palabras, pedirles a ellos que si saben de alguien que esté vendiendo, comprando, necesita invertir en propiedades o quiera arrendar una propiedad en general, nos recomienden. Algunos de estos contactos les podemos dejar tarjetas de presentación, por ejemplo, los que trabajan en áreas relacionadas con el mundo inmobiliario. Supongamos que tenemos un primo que trabaja en crédito hipotecario. Perfecto, le dejamos tarjeta porque esa persona va a estar en contacto con personas que necesitan comprar, por ejemplo, una propiedad, o un pariente o un amigo que trabaje en una notaría. Ahí normalmente se acercan personas que están regularizando temas de propiedades, que están regularizando el tema de sugerencias. Entonces sería bueno que esa persona pudiera tener tarjetas nuestras. También a personas con muchos contactos con clientes. Supongamos una persona que trabaja en una clínica odontológica y que atienden clientes y ahí salen conversas de cosas de las personas. Esa persona probablemente algún momento va a escuchar sobre alguien que está vendiendo, que está comprando una casa, y ella puede entregarle nuestra tarjeta. Captación pasiva de propiedades en contactos lejanos. Los contactos lejanos son todos nuestros contactos con los que no tenemos una relación de confianza tal como para pedirles directamente que nos ayuden en la captación inmobiliaria. Normalmente, la cantidad de contactos lejanos que tenemos supera en gran cantidad a nuestros contactos cercanos. Por lo tanto, son un excelente terreno donde trabajar para la captación de propiedades. Ahora, ¿cómo trabajamos con nuestros contactos lejanos? Lo primero es hacer una lista en Excel con todos ellos. Y todos ellos son nuestros contactos, por ejemplo, de Facebook, todos nuestros contactos de Instagram, todas las personas que tenemos en el celular y se sabe nuestro nombre,
digamos, si los llamamos sabrían quién los está llamando, también contactos que puedan estar dentro de los grupos de WhatsApp que participamos, etcétera. ¿Ya? Ahora, en segundo lugar, una vez que ya los listamos, tenemos que buscar una estrategia para contactarlos y transmitirles que nosotros estamos trabajando como corredores de propiedades. Si bien siempre va a servir subir, por ejemplo, en redes sociales o en estado de WhatsApp, algo relacionado con nuestro trabajo, por ejemplo, se vende esta propiedad, siempre va a ser preferible el contacto uno a uno y asegurarse que ellos entendieron lo que estamos haciendo. Manejo de base de contactos. Le vamos a llamar manejo de base de contactos al siguiente proceso. Primero, listar todos los contactos que tenemos en una base de datos Excel. Segundo, ir entregándole a cada uno de esos contactos la información de que trabajamos de corredor de propiedades para finalmente actualizar el estatus de esa persona como alguien que ya sabe a lo que nos dedicamos y que nos podría potencialmente recomendar. Captación pasiva de clientes en grupos lejanos. Vamos a hablar de los grupos de referencia. ¿Qué son los grupos de referencia? Vamos a definir como grupos de referencia todos los grupos de personas que nosotros conformamos, que implican un vínculo y que tienen alguna forma de contactarse. Son muy similares a lo que son para nosotros los grupos de WhatsApp en los que participamos. Por ejemplo, todos estamos en el grupo de familia, en los grupos de familia extendidos. En mi caso, por ejemplo, estoy dentro de los primos Gómez. Los grupos de ex compañeros de curso, los grupos de ex alumnos del colegio, ex compañeros de trabajo, los amigos del verano de tal año en algún lugar, el grupo de amigos de fútbol, mamás del cuarto básico, apoderados del liceo, vecinos condominio, junta de vecinos, etcétera. Todos esos son grupos de referencia porque nosotros participamos, la gente podríamos decir nos ubica y tiene que haber alguna forma en que se comuniquen. ¿Qué es lo importante que queremos hacerles ver? Es que hay que lograr visualizar estos grupos y como corredores es importante que logremos convertirnos en el corredor de propiedad de ese grupo en particular. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero es necesario que ellos se enteren que nos dedicamos al corretaje de propiedades. Alguna forma, por ejemplo, sutil, no tan directa de hacerlo, es preguntarle, por ejemplo, ¿saben ustedes de alguien que vea créditos hipotecarios en el Santander? Probablemente alguien le va a decir qué están necesitando, para qué lo requiere, y ustedes le pueden decir que, bueno, están necesitando para un cliente que está comprando una casa. Básicamente con eso les dijeron a todos que ustedes son corredores. Ahora, lo que realmente tiene peso en un grupo de estos es que si ustedes logran atender a alguna de las personas que conforman el grupo, ellos después puedan dar una pequeña reseña diciendo, estimados, trabajé con XX, ¿cierto? Me ayudó a comprar mi casa o a vender mi casa, se los recomiendo 100%. Eso es totalmente buenísimo. Entonces, cuando ustedes atiendan en esta primera etapa personas, probablemente si estas personas son de algún grupo de referido, pueden ustedes pedirle que les haga esta reseña. Otra pregunta que nos podemos hacer y que es también súper importante es si nosotros podríamos crear algún grupo de WhatsApp que aún no se ha hecho. Como les decía, hubo algún verano en que dejaron amigos, hubo algunas vacaciones, o estuvieron en algún colegio que a lo mejor ustedes pasaron poco tiempo, pero los del colegio se acuerdan de ustedes y podrían participar en ese grupo de WhatsApp. Todo esto sirve para aumentar nuestra red de contacto y nos va a ayudar en la captación de propiedades. Entonces, todos los puntos que hemos estado básicamente conversando en las láminas anteriores han sido de captación pasiva. Primero, en los círculos cercanos, donde lo que vamos a hacer es pedir que nos recomienden, y luego en los círculos cercanos, donde vamos a dar a conocer a qué nos dedicamos para que estas personas, estos contactos, soliciten nuestros servicios o nos recomienden. Como resultado de la captación pasiva, lo que vamos a obtener es que una persona conocida nuestra o una persona con quien tenemos un contacto en común nos va a contactar, y esto lo que presupone es que si lo atendemos de buena forma y le explicamos bien en qué consisten nuestros servicios, la posibilidad de captación final de la propiedad es altísima. Como vemos, ¿cierto? Una persona que tiene algún interés inmobiliario es él el que se acerca a nosotros y como les decimos, si las cosas se hacen bien, es muy probable que logremos captar esa propiedad. Y veamos cuál sería nuestra primera impresión. Y bueno, probablemente nuestra primera impresión va a ser la imagen o la foto que tenemos en nuestro perfil de WhatsApp.
Veamos los siguientes perfiles a ver si a ustedes les gustaría contratar a este corredor de propiedades. Primera imagen, ahí una Mona Lisa haciendo el símbolo de la paz. Segunda imagen, un Minion. Tercera imagen, hay una niña con los pies en la playa. Y acá un amigo carreteando. La verdad que si un potencial cliente tiene dos corredores para elegir, probablemente no va a elegir a ninguno que tenga este perfil. Así que los descartamos. Veamos una impresión un poquito más acorde a lo que nosotros... ¿Qué tal estas imágenes? Bien, es una foto en una vestimenta más formal, unas fotos de las personas en que están sonriendo, se ven personas amigables. Sin embargo, la frase que acompaña ahí el perfil, el primer caso tiene, después de la tormenta viene el sol. El segundo caso tiene, salvemos a las ballenas, vamos Colo Colo. La verdad que tampoco son frases correctas para tener en nuestro perfil de WhatsApp. Los descartamos. Estas nuevas imágenes les vamos a poner las siguientes frases de acompañamiento. Primero, esta persona pone buenos días a sus órdenes, es decir, está invitando a un cliente a llamarlo. La niña tiene a su vez, si no te respondo, estoy en terreno. En el fondo está ahí aplicando una frase para decir que tiene muchos clientes, pero si no responde el tiro, va a llamar de vuelta. Lo que sí es muy importante acostumbrarse como corredores de propiedades a contestar las llamadas telefónicas de teléfonos desconocidos. A veces son cualquier cosa, pero puede ser un potencial cliente que lo está llamando para conocer de sus servicios. Veamos ahora lo que son la captación activa de propiedades. La captación activa de propiedades se refiere a las captaciones que hacemos fuera de nuestro círculo social y en las que nosotros damos, por decirlo así, el primer paso, ¿ya? Estas captaciones tienen la ventaja que, dependiendo de algunos factores, por ejemplo, si usted vive en una comuna grande, pensemos en la Florida, hay 400.000 personas viviendo, por lo tanto, el captar propiedades en forma activa en ese lugar es más fácil. Entonces, si las captaciones activas ahí se hacen de forma efectiva, pueden ampliar bastante la cartera de propiedades de un corredor. O visto de otra forma, puede ser la mejor forma de conseguir propiedades para un corredor metódico que puede dedicar cierto tiempo a la semana a esta forma de captación. Veamos cuáles son los tipos de captaciones activas. Veamos entonces cuáles son los métodos de captación activa de propiedades. Primero vamos a ver el canje de propiedades. Segundo, el captar propiedades con los avisos que están en las calles. El tercero, con los avisos que están en portales. Y finalmente vamos a ver otras formas de usar las tarjetas de presentación para la captación de propiedades. Canje de propiedades. ¿Cómo definimos el canje de propiedades? Lo vamos a definir como el acuerdo que hacen dos corredores de propiedades para cerrar un negocio en que uno le cobra al cliente comprador y el otro le cobra al cliente vendedor. Si antes habíamos visto que la idea era hacer el servicio de corretaje y cobrarle una comisión al comprador y otra comisión al vendedor, ahora estamos haciendo el negocio junto con otro corredor de propiedades. Vamos a aparecer ahí otro corredor de otra marca, de otra empresa, y ustedes le están cobrando en este caso al vendedor y él le está cobrando al comprador. Veamos algunas características entonces del canje de propiedades. Entonces, el canje de propiedades, como muestra la imagen que está allá arriba, es como compartir los dulces, en nuestro caso la comisión, con otra persona, ¿ya? En el caso de NIG, nosotros no obligamos a realizar canje de propiedades en ninguna circunstancia. Es para nosotros una decisión personal que cada corredor tiene que decidir. Sin embargo, vamos a presentarte algunas situaciones y vamos a ver algunos ejemplos y circunstancias que podrían recomendar hacer un canje de propiedades. El primer caso, pensemos en que tenemos una propiedad captada en exclusiva. Supongamos que estamos a cargo de vender una propiedad de un amigo o un familiar y eres el único corredor que tendrá a cargo la venta de esa propiedad. Otro corredor te contacta diciendo que tiene una persona interesada en una casa con las mismas características que la que tú estás vendiendo y que podrían hacer un canje. En ese caso, nuestra recomendación sería no hacer el canje, ya que lo más probable es que tú mismo logres vender esa propiedad y te puedas ganar toda la comisión. Veamos ahora la situación en que una propiedad es captada por varios corredores. Supongamos que captamos una propiedad
que ya tienen otros dos corredores también para su venta y un tercer corredor, a quien le vamos a llamar corredor X, nos ofrece hacer un canje. Si lo hacemos, nos aseguramos de ganar el 50% del negocio, pero si no lo realizamos puede que no ganemos nada si es que finalmente el cierre del negocio lo hace alguno de los otros dos corredores que también captó la propiedad. En esta situación quizás pueda ser conveniente realizar un canje. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con quién es la persona que nos ofrece el canje. Una vez que este corredor lleve a su cliente a la propiedad, si el cliente está ok con comprar, este corredor, el corredor X, ¿cierto?, podría intentar saltarnos contactando al cliente vendedor, ya que al menos tiene su dirección. Por esta razón, siempre que queramos trabajar con otro corredor en modo canje, va a ser necesario, antes de que lleve su cliente, ¿cierto?, a la propiedad, firmar un acuerdo de canje con el otro corredor. Este acuerdo tiene que indicar que NG le cobra al cliente dueño de la propiedad y el corredor X le va a cobrar por sus servicios al cliente comprador. También por seguridad es necesario convenir en ese acuerdo que va a ser NG el responsable de dirigir los trámites relacionados. Veamos esta tercera situación. Nosotros tenemos un cliente interesado en comprar una propiedad. Supongamos que una persona conocida nuestra nos encarga que le busquemos una propiedad de ciertas características. Lo que podemos hacer es buscar esta propiedad dentro de las publicaciones que están en los portales inmobiliarios para luego poder visitarla con nuestro cliente. En esta situación, lo ideal sería encontrar una propiedad que la venda directamente el dueño, porque así podríamos cobrarle tanto la comisión al dueño como la comisión a nuestro cliente, ¿ya? Sin embargo, lo más probable es que las propiedades que nos interesan para nuestro cliente ya estén captadas por otro corredor. En este caso, lo que podríamos hacer es ofrecerle un canje al corredor por la propiedad. Si él está de acuerdo, lo primero que tenemos que hacer también acá es firmar un acuerdo de canje con el corredor que también incluya la condición de que NG se hará cargo de los trámites. Este tipo de canje puede ser muy útil para nosotros, ya que cada vez que mostramos una propiedad y que el cliente decide no comprarla, podemos ofrecerle a este cliente enviarle nuevas propiedades para su evaluación, con este formato, ¿cierto?, de buscar el canje con otros corredores. Para esto lo que necesitamos hacer es preguntarle al cliente comprador si estaría interesado que, por ejemplo, durante esta semana le pudiéramos enviar otras alternativas de propiedades. Es sumamente importante asegurarse bien por qué no compró la casa que le estamos mostrando y asegurarse que es un cliente que realmente quiere comprar una propiedad. A continuación vamos a ver cómo captar propiedades desde los avisos que están en la calle. Ahora que usted es corredor de propiedad, créame que verá carteles de venta y arriendo de propiedades en todas partes. Y bueno, es importante entender qué tipo de avisos son los que más nos interesan. Veamos, por ejemplo, esta primera imagen de un aviso que está hecho, podríamos decir así, en forma amateur. Este aviso probablemente sea del dueño de la propiedad o de un corredor que está empezando. Y nos referimos a que un aviso que no tiene, por ejemplo, una marca de una empresa corredora detrás. Lo que podemos hacer es llamar para averiguar quién es el que está vendiendo. Si es el dueño el que está vendiendo, podemos ofrecerle el servicio, decirle que nosotros podemos, ¿cierto?, publicar su aviso en muchos portales. Y si es un corredor el que está vendiendo, igual podemos preguntarle si está dispuesto a hacer un canje por la propiedad. Avisos en que el dueño vende. Aunque en teoría este tipo de aviso es el aviso ideal para nosotros como corredor de propiedades, a veces cuando el aviso, como en la imagen, ¿cierto?, dice que vende el dueño, es justamente porque no está interesado en los servicios de un corredor de propiedades o no está dispuesto a pagar por sus servicios. Aunque hay varias formas de negociar con este potencial cliente, si él definitivamente no está dispuesto a pagar por nuestro servicio, un muy buen punto de partida puede ser ofrecerle publicar su propiedad en portales sin cobro para él y que en caso que nosotros consigamos un cliente, el cobro se le haría solo al cliente comprador. Después vamos a revisar formas de también poder hacerle algún cobro a este cliente. Veamos entonces avisos de casa puestos por otros corredores. Cuando el aviso que vemos es de otro corredor, esto porque aparece su nombre, porque vemos alguna marca, para captar esa propiedad tenemos dos opciones. La primera es hablar con el corredor para ofrecerle un canje y la segunda sería tratar de contactar al dueño de la propiedad
y ofrecerle directamente a él nuestro servicio. Esta, entre paréntesis, es la razón de por qué nosotros no recomendamos poner letreros físicos de aviso, porque justamente queremos evitar que otro corredor le ofrezca sus servicios a nuestros clientes. Entonces, para ubicar al dueño en la propiedad, lo ideal sería tocar la puerta, ¿cierto? Y hablar directamente con el dueño. Si el dueño no está, podemos pedir su teléfono de contacto. Ahora, si en la propiedad hay un arrendatario, probablemente este no nos quiera entregar los datos y la información del cliente, del dueño de la propiedad, pero con la dirección de la propiedad hay algunas opciones para ubicar a los dueños. También otra opción puede ser pedir el nombre completo del dueño a algún vecino y se nos puede dar el nombre y el teléfono aún mejor. Si no hay nadie, lo que podemos hacer es dejar una tarjeta nuestra con alguna nota que, por ejemplo, queremos hablar con el dueño de la propiedad, que nos llame. ¿Qué hacer cuando vemos avisos de otros corredores en departamento? Cuando el aviso que vemos de otro corredor está en un edificio, podríamos intentar, obviamente, un canje llamando al corredor o buscar alguna forma de ubicar al dueño. No perdemos nada intentando hablar con los conserjes y ver si nos pueden decir el nombre del dueño o el número de departamento para, con la dirección completa, intentar ubicar al dueño. Veamos ahora las propiedades que tienen muchos avisos. Como en la imagen, ¿cierto? Esa propiedad tiene 5 avisos. Y la verdad que cuando una propiedad tiene muchos avisos, en general es una señal de que la propiedad tiene algún tipo de problema y que no ha sido fácil su venta. Supongamos, por ejemplo, puede ser que el precio es muy elevado. En ese caso, lo que podríamos hacer sería llamar a alguno de los avisos e intentar averiguar cuánto tiempo lleva la propiedad en venta. Supongamos que la propiedad lleva un año. Nuestro consejo es mejor dejarla porque va a ser muy difícil venderla. Pero si la propiedad lleva poco tiempo a la venta, no es descartable tratar de hablar con el dueño de la propiedad y si en este caso ya hay 5 corredores, quizás el dueño acepta un sexto corredor. Tendríamos que ofrecerle alguna ventaja por nuestro servicio. Captación de propiedades desde avisos en portales. Una muy buena forma para nosotros los corredores de propiedades de poder justamente captar propiedades es llamando a los avisos que están publicados en los portales especializados. En los portales pagados, como por ejemplo Portal Inmobiliario y TokTok, las probabilidades de que el que publica sea el dueño de la propiedad es baja y lo más probable es que el que publica sea otro corredor a quien podemos ofrecerle un canje. A su vez, en los portales gratuitos como Yapo, podemos todavía encontrar algunos avisos publicados por los mismos dueños de las propiedades. En ambos casos, sea que el que nos contesta sea el dueño de la propiedad, a quien le vamos a ofrecer nuestro servicio, o que el que contesta sea un corredor de propiedad, a quien le vamos a ofrecer un canje, lo ideal es llamarlo cuando tengamos un potencial interesado en la propiedad publicada. ¿Quién? Por ejemplo, algún cliente que atendimos pero no quiso comprar nuestra propiedad, pero que nosotros sabemos tiene un alto interés por comprar todavía una propiedad en el sector. ¿Por qué queremos llamar cuando tengamos un interesado? Porque es mucho más efectivo e interesante llamar diciéndole al dueño o al corredor, tengo un interesado para comprar su propiedad. Y mucho más probable que nos permita hacer el canje en el caso del corredor o que nos permita llevar al cliente en el caso del dueño de la propiedad. Captación de propiedades usando tarjetas de presentación. ¿Qué son las tarjetas de presentación? En términos simples, vamos a decir que la tarjeta de presentación es una forma de darle nuestros datos de contacto a alguien que nos encontramos o a alguna persona que acabamos de conocer y también una forma de contarle o recordarle a qué nos dedicamos. Probablemente una vez que entreguemos nuestra tarjeta a la persona que nos acabamos de encontrar o conocer, la persona nos va a hacer algún comentario sobre el corretaje de propiedades. Lo que podemos hacer en ese caso es contarle algún hecho reciente relacionado con el tema. Por ejemplo, sí, claro, estoy haciendo corretaje de propiedades hace algún tiempo y acabo de cerrar una venta de una casa súper linda en este sector. Este tipo de conversaciones probablemente nos ayuden a captar un cliente, quizás no la persona, pero él nos pueda dar un referido. Pensemos así, si repartimos 100 tarjetas de presentación y estas nos ayudaron a cerrar un negocio, ¿habrá valido la pena? Yo creo que sí. Otras 3 formas de usar las tarjetas de presentación.
Primero, a las personas claves. Como ya vimos, una muy buena forma de usar las tarjetas es entregárselas a personas que estén en contacto con potenciales clientes y que pensemos que están dispuestos a ayudarnos. Por ejemplo, si tenemos un conocido o amigo dentista, si tenemos buena onda con un peluquero, amigos en general. Entonces preguntémonos, ¿tenemos por ejemplo algún conocido que trabaje en bancos, que atienda a clientes, que trabaje en crédito hipotecario? ¿Tenemos algún conocido que trabaje en alguna notaría? A esas personas podemos entregarle algunas tarjetas explicándole a quién deberían dársela y qué puedan decir. ¿Ya? También personas de nuestro círculo cercano, nuestros más amigos, nuestros familiares, les podemos dar algunas tarjetas para que en caso que ellos determinen puedan dar su contacto. Finalmente la podemos usar como para dejarlas en inmuebles en venta. Esto es, cuando vemos una propiedad que se vende, como vimos que tiene por ejemplo un cartel afuera, podemos intentar captarla en forma directa hablando con el dueño. Si la persona no está, podemos dejarle una tarjeta de presentación a un familiar, quizás él la reciba, pero si no, podemos dejar una tarjeta en la puerta o en algún lugar donde se pueda ver, y la recomendación es dejarla acompañada de un mensaje que diga algo como me interesaría hablar con usted. Entonces, en resumen, hoy vimos que hay dos grandes formas de captación de propiedades que son, primero, la captación pasiva, que trata básicamente de comunicar a nuestro círculo de contacto que somos corredores de propiedades, para que cuando alguien requiera los servicios de un corredor, ellos nos puedan contactar o nos puedan recomendar. En captación pasiva vimos que nuestros contactos los podemos dividir en dos grandes grupos. Lo primero, los cercanos, siendo los cercanos los que pensamos nos pueden y nos quieren ayudar, y los lejanos, que son personas que pueden solicitar nuestro servicio o también recomendarnos. También aprendimos a visualizar cuáles son nuestros grupos de referencia y la importancia de llegar a convertirnos en el corredor de propiedades de cada uno de estos grupos. Luego vimos la importancia de hacer un listado con todos nuestros contactos y buscar una estrategia para que cada uno de ellos se entere de que somos corredores de propiedades. En captación activa aprendimos que es la captación en que nosotros tomamos la iniciativa acercándonos a un potencial cliente fuera de nuestro círculo de contactos con el objetivo de captar su propiedad. En captación activa vimos lo que era el canje de propiedades, en que definimos que cada corredor tiene que ver cuándo le puede convenir o no hacer un canje, pero siempre debe realizar su canje bajo la firma previa de un acuerdo de canje y haciéndose cargo de los trámites notariales. También aprendimos sobre la captación activa de propiedades llamando a los carteles que encontramos en las calles y avisos publicados en portales. Y finalmente vimos cómo usar nuestras tarjetas de presentación, las que claramente sirven más en la billetera de otra persona que en la nuestra. Vamos a seguir aprendiendo de captación de propiedades en el trabajo que hagamos con nuestro supervisor. Muchas gracias.